Estás escuchando Radio Online, www.icvengaturreino.org. Forma parte de nuestras reuniones virtuales de martes a viernes a las 7 de la noche. Te invita a la iglesia Venga tu Reino y sus pastores Xiomara y Julio César Satizábal. Cada día Dios ha prometido renovar sus misericordias para tu vida. Tienes una cita con Dios. Queremos orar por ti. La Iglesia Venga tu Reino de Manizales pone a tu disposición el servicio personalizado de oración los días jueves a las 6 de la tarde. Agenda tu cita a los números 318-669-6557 y al número fijo 606-891-5211. Estamos ubicados en el barrio Versalles, calle 50, número 27 a 15. La Iglesia Venga tu Reino de Manizales te invita a formar parte del programa El Arte de Ser Padres. 8 sábados dedicados a aprender, conocer y poner en práctica herramientas espirituales basadas en la palabra de Dios para la crianza adecuada de tus hijos. Sé maestro, no dictador del carácter de tus hijos. Te esperamos los días sábados a las 10 de la mañana en el barrio Versalles, calle 50, número 27 a 15. Para mayor información, puedes comunicarte al 314-795-2220. Ven y fortalece el arte de ser padres. Desde Manizales, Caldas, Colombia, estás escuchando Radio Online. Venga tu Reino. El mejor mensaje del Evangelio en IC Venga tu Reino desde Manizales, Caldas, Colombia. Resplandece porque ha venido su luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Cántalo conmigo. Venga tu reino, venga tu reino. La Iglesia Cristiana Venga tu Reino presenta su programa Venga tu Reino. A tu pueblo en este lugar. Consejos bíblicos y orientación espiritual bajo la dirección de los pastores Julio César y Xiomara de Satizábal. En este lugar, con tu pasión y deseo en nuestro interior. Escúchanos en nuestra página web icvengaturreino.org. Iglesia Venga tu Reino, estableciendo el reino de Dios en el eje cafetero. Mis amados, Dios creador de todo, los cielos y la tierra,
Y el día séptimo, recuerde que el número 7 es el número de perfección. Amén. Hay dos números perfectos, que es el número 3 y el número 7. Uno va al diccionario bíblico teológico y reconocidos como el número de la perfección. 3 por el ser de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 cruces, la hora tercera, casi todo afinado al número 3 de perfección. Y el número 7 donde se ejecuta y se acaba todo. En este caso me voy a enfocar en que hay un solo Dios creador de todo. Hay muchas teorías del Big Bang. Y recuerdo de un niño inocentemente le dice: mami, bueno, ¿y quién creó todo? Dios. Los cielos, la tierra, Dios creó al hombre, a Adán y Eva. Mami, pero mi papá dice lo contrario, es que su papá y yo somos diferentes. Su papá dice que venimos del mismo, allá su papá, yo vine de Dios. La mamá dijo, allá su papá, yo vine fue de Dios. Porque hay veces las controversias con los muchachos, los niños, hermanos, ¿de dónde venimos? Pues venimos que Dios nos creó hasta el día de hoy. No hay ningún mono que hasta el día de hoy salga de una jaula, no lo hay. Otro dice que venimos del delfín, que por la estructura mental, que el cerebro del delfín es parecido al del hombre, pero nunca han visto un delfín salir del mar. Hasta el día de hoy. Por eso, mi amado, la evolución que el hombre piensa, el hombre se adapta a los sistemas. El ejemplo, el que va al Polo Norte, su cuerpo se va a adaptar a ese sistema. Si va al África, su cuerpo se va a adaptar, pero sigue teniendo los mismos ojos, nariz, corazón, hígado, páncreas, colon, hasta el día de hoy. Dios lo creó todo. Y lo afirmamos, vamos por favor al Salmo 33. Salmo 33, versos 6 y 9. Salmo, cuando lo tengan, me avisan, por favor, todos. ¿Listo? Salmo 33, 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron, ¿qué? Hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como monte las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Teme a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Por eso Dios creó todo con su palabra hasta el día de hoy. Por eso los milagros se producen por creer en la palabra de Dios, porque hasta el día de hoy esto es hecho por la palabra de Dios. Por eso Jesús le preguntaba al que iba a recibir un milagro, ¿crees? Y la persona respondía, yo creo, y repetía el milagro, yo creo. ¿Qué quieres que te haga? Bartimeo, ¿qué dijo? ¿Que recobre qué? La vista. Conforme a tu fe es hecho, conforme a tu palabra que dice, pone la fe en Dios. Y Hebreos 11, verso 3 nos lo afirma. Porque hasta el día de hoy Dios sigue haciendo milagros por su palabra. Amén. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el día de qué? De hoy. Por la palabra. Por eso nosotros los hombres solo somos instrumentos. ¿Y qué instrumentos para qué? Para que usted ponga la fe en Dios. Amén. Eso es nuestro instrumento. Como cuando la gente va a un especialista, y la gente cuando va al especialista o al médico, el médico lo dirige al especialista. Es como el orden, ¿no? Médico general, y de ahí le dice, vaya, busque al cardiólogo, busque al optómetra, busque a Julano, a Perano, al del dedo gordo, y cada uno en su especialidad. En este caso, Dios
es el especialista de todo porque es omnipotente, omnipresente y omnisciente, y nada hay imposible para Él. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido ¿qué? El universo, ¿por qué? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Porque el único que puede crear de la nada es Dios. Y aún puede crear del polvo las cosas. Porque la tarea que le dejo a usted, e incluso esta semana estaremos pasando por la internet esta enseñanza de la prédica de esta mañana, que fueron 6 días. En el día primero, lo que Dios establece es el orden. Separa la luz de las tinieblas, verso número 4. Leámoslo, por favor. Y dice Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena y separó ¿qué? Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el día primero. Y mi amado, la diferencia entre el día 1 y el día 14, hermano, el día 14 es porque hay un trasfondo espiritual en estos versículos del 3 al número 5 del día 1. Porque aquí se establece la venida de Cristo al mundo. ¿Cómo así, pastor? Estaba Jehová manifestado en Dios todopoderoso, creando todo, pero estaba todo ¿cómo? ¿En qué? Tinieblas. Y en el día 4, verso 14, vamos a leerlo, por favor, al verso 18, nos va a dar más claridad en la parte física y en la parte espiritual. ¿Estamos o no? Para que vea la diferencia, ya le voy a dar la teología o cristología se llama. Porque en la cristología, hermano, las personas que tienen la creencia que Jesús o María la respetamos y honramos porque es escogida por Dios, como Pablo y Pedro, mas no la adoramos. Amén. Entonces, cuando la persona dice esta expresión, que María es la madre de Dios, pues es una expresión, hermano, que no cabe en una persona que sabe que Jesús es antes de María y que Jesús también es el mismo Dios, porque Jesús también estaba en la creación, o sea que Él es antes de María. Por eso María es la madre de Jesús, hombre. Por eso le dicen el hijo de ¿qué? Del hombre. Pero recuerde que en Lucas capítulo 1 comienzan a hablar de 2 familias, la familia de Elizabeth y Zacarías y la familia de José y María. Y antes de que se establezca, a María se le dice, el ángel, el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. Por eso cuando nace, en ningún versículo de la Biblia, ninguno, Jesús le dijo mamá. Jesús le decía mujer. ¿Cómo le decía? En ninguno lo vas a encontrar. Y con esto no es que estaba irrespetándola, sino que ella, cuando él era niño, no lo entendía, pero a los 12 años o de 10 a 12 años, se recuerda que se pierde y está con los maestros de la ley y le hacen la pregunta, José y María, ¿por qué te perdiste? Él estaba perdido, hermano, del pueblo de Israel había un peregrinaje
pero él se quedó en el templo y estaba hablando con los maestros de la ley, y la respuesta que les da: en los negocios de mi padre, ¿los negocios de qué? Es necesario estar, porque desde niño, mi amado, aunque estaba sometido a ellos, desde niño se le despertó el llamado por el cual vino a la tierra, que es redimirnos. Y cuando se dice la palabra hijo, en la problemática, hermano, de no conocer el contexto de la palabra o la raíz etimológica de hijo, porque hijo tiene un primer contexto. ¿Cuál es? Es en la genealogía de Mateo y las genealogías de Génesis, que hay como 11 genealogías, dice Abraham engendró. Por eso hijo es alguien que engendra a alguien. ¿Estamos o no? Engendró. Pero Jesús no fue engendrado por ningún hombre. ¿Por quién fue engendrado? ¿Quién vino sobre María? El Espíritu Santo. ¿Y por qué tenía que ser así? Porque para que alguien opere en este mundo, tiene que salir por el vientre de una mujer. Hasta el día, Dios no quebrantó eso. Y por eso escogió una mujer para que Cristo viniera a este mundo físico, porque espiritualmente ya estaba. ¿Voy bien o no voy bien? Yo quiero es que tenga claridad en ello, porque en la cristología Cristo es antes de todo, Él es Dios mismo, porque Él es el verbo de Dios. ¿El qué es? Dios Padre ejecuta, el verbo, la palabra, obedece, y el Espíritu Santo, hermano, está unido para ejecutar el plan de Dios. Entonces, nos da claridad en Génesis 1:14, después de haberle dado esta introducción, nos dice así, vamos a leer. Dijo luego Dios: haya que lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día ¿qué? De la noche, y sirvan de señales para las estaciones y para días y años, y sean para alumbrar en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue ¿qué? Así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para separar, para señorear en el día, y la lumbrera menor ¿para qué? Para señorear ¿en dónde? En la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno, y fue la tarde y la mañana el día ¿qué? Cuarto. Por eso vemos que en el día 1 viene la luz a este mundo para separar ¿qué? Pero esa luz no era la luz física del día y la noche, porque ¿dónde nos lo aclara? En el día ¿qué? Cuarto, que ya es la luz física de la lumbrera sol, la lumbrera luna. Y por eso en la parte del día 1, hermano, la luz es el mismo Cristo a separar ¿qué? Las tinieblas. Y se lo voy a aclarar en la palabra. Juan capítulo 1 lo explica más claramente. Juan, porque tengo que enseñarle esta parte. ¿Por qué motivo? Para que haya una separación, y que por ignorancia la persona pueda crear esa ideología de que Jesús solamente existió, fue engendrado el día que nació de María. Jesús ya existía. Y para llevarlo más claro, la otra connotación de hijo es uno que se hace hijo. Hay un ejemplo de la adopción. La adopción, incluso hay un término que dice que padre no es el que engendra, sino el que cría. Porque el que cría es el que le da valores. Incluso hay personas que le
dicen papá y mamá a otros que no los engendraron. Un ejemplo de Pablo a Timoteo. Pablo le decía a Timoteo, mi hijo que engendré en la cárcel, pero él lo engendró físicamente. No, él solamente le predica, le enseña acerca de Dios, de Jesús, y él lo sigue como discípulo, y Pablo lo tiene como un hijo. O sea, y también hijo es la connotación, uno que se hace hijo. ¿Cuál es la segunda connotación? Mas no lo engendró, sino que se hace hijo. Y ahora les voy a explicar en la cristología que Cristo se hizo hijo voluntariamente. ¿Por qué? Porque al principio Dios estaba reunido en su deidad, pero para poder redimir la humanidad se hizo hijo para venir a este mundo. Y en Filipenses 2:5 lo explica claramente. ¿Por qué? Porque Él se humilló hasta qué. Se hizo. Y siendo en forma de Dios, no estimó en ser qué. Igual a Dios, porque Él decidió qué. Humillarse. ¿Vamos bien o no? Yo voy despacio, porque yo sé que este tema no es como para entender lo que el Espíritu nos dé sabiduría, y voy despacio, porque la idea es para que no vaya a decir que no, es que el Jesús fue engendrado por papá Dios. No, ya Él existía, porque Él es el alfa y qué. No tiene principio y final, y lo explica Apocalipsis 1, que es el alfa y la omega. O sea que engendrado no fue en la parte espiritual, porque también es eterno. Amén. Por eso voy suave. Si voy muy rápido, no he entendido, me dice para volver a explicar. No tengo afán. Porque si entiende la palabra liberta. Y Jesús vino a esparcir las tinieblas desde el origen, desde allá. Y ha venido a nuestra vida para esparcir las tinieblas de nuestra vida, de nuestra casa, para que impactemos al mundo con la luz de Jesús. Alaba lo que Él vive en esta hora. Juan, el apóstol, recuerde que Juan el Bautista y Juan el apóstol son dos personas diferentes. Amén. Este evangelio fue escrito por Juan el apóstol. ¿Quién fue? Juan el apóstol. Diferente a Juan el Bautista. Primera y segunda y tercera de Juan también son de Juan el apóstol. Amén. Y el Apocalipsis también fue escrito por Juan el apóstol. O sea que Dios usó a Juan el apóstol para escribir el evangelio de Juan, la carta primera, segunda y tercera de Juan, y para escribir el Apocalipsis. ¿Queda claro? ¿Y por qué el otro Juan no escribió? Es que el ministerio fue muy cortico. Solamente fui para abrir la brecha. ¿A quién? A Cristo. Y después, ¿qué hicieron? Le mocharon la cabeza y no alcanzó a escribir. ¿Listo? La función de Juan, ¿cuál era? Simplemente que se arrepintieran y que conocieran ¿a quién? A Cristo. ¿Queda claro, mis amados? Ahora, con esa claridad, miren la luz que nos da Juan capítulo 1. El verbo hecho ¿qué? Carne. ¿Y quién es el verbo? Dice el verso 1. En el principio, ¿quién era? El verbo. ¿Y el verbo era con quién? Y el verbo era Dios. Dios, Dios. ¿Por qué Dios? No tenemos tres dioses, tenemos uno que es manifestado tres en uno. No es que tenga tres cabezas y sea un monstruo, no, sino que es uno, hermano, uno en unidad de tres. Como usted y yo somos cuerpo, alma y ¿qué? Espíritu, así es Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo en esa figura, pero en Dios tienen las mismas virtudes.
Los tres son eternos, omnipotentes, omnipresentes, omniscientes, santos, no pueden mentir. Igualmente son misericordiosos, bondadosos. Ya cambian la función. ¿Pero por qué? Porque son unidos. Lo que Él quiere que seamos como iglesia. Cristo dijo, mi Padre y yo somos uno solo. En ello no existe la división. Lo que Dios quiere con el matrimonio, que el esposo y la esposa sean ¿cuántos? Uno solo. Y que cuando tengan hijos sean una sola familia. Sino que nosotros, qué guerra con la unidad. Pero en Dios, diga, no hay problema. En Dios la tiene. Entonces, el verbo era ¿quién? Dios. ¿Cuándo era eso? En el principio. ¿Cuál es el principio? La palabra Génesis significa principio u origen. ¿Qué significa Génesis? ¿Principio y qué? O sea que este versículo ¿a dónde nos llevó? Al principio, al origen. Y dice el verso 2. Este era en el principio con Dios, o sea, en el origen, cuando Dios lo creó todo. Todas las cosas por Él fueron ¿qué? Hechas. ¿De qué nos está hablando? Del origen, que Dios los creó todo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue ¿qué? Hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz ¿de quién? De los hombres. Verso 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ¿qué? Ella. Diga, está hablando de Génesis capítulo 1, verso 3. Dios hizo la luz y en el verso 4 la luz esparció ¿qué? Las tinieblas. ¿Por qué? Las tinieblas, diga, no se pueden medir. Lo que se mide la luz. En la física, hasta el día de hoy, cuando miden el universo, no, diga, la oscuridad no se puede medir. No se puede. Por eso en la parte matemática y todo, miden es la intensidad de la luz. ¿Por qué cree que las lámparas cuando las venden, cómo las venden? 18 watts, ayúdeme. Que 20 watts, 120, que 200 watts, que son voltios, porque la miden por la intensidad. Diga, la luz sí se puede medir, la oscuridad no. Hasta el día de hoy. Entonces, esos reflectores tienen unos watts que alumbran más que otros, y uno cuando la ve hasta molesta los ojos, ¿cierto? Entonces, por eso un científico pudo medir la luz, hermano, y ganó un premio Nobel, etcétera. Y le dijeron, él sacó una conclusión y era creyente, Isaac Newton, creyente, cristiano, temeroso de Dios. El libro que más leía era la Biblia. Por eso la gente que dice que se vuelve bruto son los que no la leen. Las que lo leen, ahí está la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Alaba lo que Él vive. Entonces, a la luz cuando aparece, ¡fuf!, las tinieblas se van. Por eso significa que vino Dios a traer claridad a este mundo, porque en tinieblas, ¿quién trabaja en oscuridad pues? ¿Quién? Dios por eso hizo la luz, para que las tinieblas se esparcieran, y comenzó a trabajar. Es así de simple. Igualmente este mundo, ¿cómo estaba? Caos, tinieblas, y Cristo vino a alumbrarlo todo como un faro. Por eso el pueblo de Israel, haga de cuenta como si fuera, viene un barco en el mar, hermano, no está la luna y ese día, la noche, hermano, no hay ni estrellas, y el barquito con una lamparita a ver dónde ve tierra. Pero en la playa hay un faro. ¿Y qué tienen los faros? Luz. Y cuando ven la luz, ¿qué dicen? ¡Tierra! Uy, ya llegamos. Ya hay esperanza. Por eso la esperanza de este mundo es poner la mirada en Jesús para esparcir las tinieblas. Alaba lo que Él vive. Y dice el verso 5,
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué significa? No van a poder y nunca podrán. Y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de ¿qué? La luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No está hablando de Génesis, del origen. La luz estaba. ¿Desde cuándo? Desde el origen. Amén. Estaba el origen. No nos está hablando de la lumbrera sol ni lumbrera luna. No está hablando de la luz que se manifestaba como Cristo. Se conocía como verbo y se conocía como luz. ¿Estamos o no? Verbo y luz eran el mismo Cristo, pero aquí viene el milagro de creer. Por eso dice, a lo suyo vino y los suyos. En este versículo está hablando primeramente a los judíos. Y la palabra a lo suyo vino es a su trabajo redentor. ¿Cuál es el trabajo de Cristo? Redentor, de redimir. Y por eso primero vino a los judíos, porque ellos no por merecimiento, sino por gracia, fueron un pueblo escogido por Dios. Diga, no por merecimiento, sino por gracia. Porque recuerde que el pueblo de Israel fue formado aún venía de una cultura pagana. ¿De cuál cultura pagana? De Ur de los Caldeos. Usted puede leer en su casita Génesis capítulo 11, aparece la genealogía de Sem, que Sem, ¿quién era? El hijo de Noé, y viene una generación llamada Semitas. De los Semitas, hermano, sale Taré, que Sem viene a ser descendiente Taré, y Taré es el papá de Abraham, y eran de Ur de los Caldeos. ¿De dónde salieron? De Mesopotamia. La palabra Mesopotamia significa un lugar plano, hermano, un lugar plano donde salen todas las culturas a nivel mundial y donde nació la vida por allá. Por allá no sabemos algo oculto, estaba el paraíso y ahí comenzaron, después de que sale Adán y toda esta gente, ahí comienzan. ¿Listo? Ahí le dejo la historia más o menos bíblica, cierro comillas, pero me voy a enfocar en Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, Abraham no fue israelita. Abraham fue el primer hebreo. ¿Quién fue Abraham? Pero no fue israelita, son diferentes. La palabra hebreo significa el que salta o el que atraviesa el río. ¿Qué significa? Primer significado, el que salta, atraviesa el río. Y ese significado, mi amado, los de Canaán, porque yo leí la tierra de Canaán, decía, estos vinieron del otro lado del río a expulsarnos de nuestra tierra. Como cuando el despectivo, estos colombianitos, ¿a usted qué le suena? Cuando uno va a España, a otro país, estos colombianitos, ¿a qué le suena? La palabra hebrea fue una palabra de desprecio en esa época para ellos. Diga, no era el idioma, porque no hablaban todavía hebreo. Él hablaba, hermano, venían ahí donde viene Génesis capítulo 11 también, la Torre de Babel. Todos hablaban un idioma. Ese idioma se llamaba semítico. ¿Cómo se llamaba? Todos hablaban el mismo semito. ¿Por qué semítico? Porque era el idioma de Sem, el idioma que venía de Noé. Todos hablaban el mismo idioma, todos. Hasta que en Taré, que hizo Dios, cambió los idiomas. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Voy muy rápido, voy bien. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto? Para que usted conozca la verdad de las cosas, de que hebreo no era el idioma todavía. El hebreo nació, hermano, miles de años después, porque recuerde que fue el semítico y luego, hermano, de ahí pasa un proceso que nace Abraham, Dios le da la promesa a Isaac. Diga, tampoco fue israelita. Abraham, el hijo de Isaac, no fue israelita. Israel vino, hermano, después de que nació Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Amén. 3 generaciones, incluso, hermano, en cuando Isaac, la mujer tuvo 2 hijos, uno Esaú, otro Isaac. Isaac tuvo 2 hijos que era Esaú y Jacob. Pero en Jacob, hermano, donde viene la promesa,
Jacob trae las 12 tribus de Israel, pero tiene que cambiar su nombre a Israel y de ahí nace el pueblo de Israel. De ahí nace el pueblo de Israel. Nace de un hombre que no era Israel, todavía no estaba la nación, se formó fue en Jacob. Diga, no por mérito, sino por gracia, porque Dios quería formar un pueblo para un referente como una lupa, como una luz. Amén. Como el faro. Escojo un pueblo, lo saco del paganismo para tener un ejemplo para todas las naciones. Hasta el día de hoy. Entonces, mi amado hermano, ¿y por qué le hablo también del idioma hebreo? Porque la Biblia al principio no fue escrita en hebreo. El primero que escribió, hermano, en tablas, el primerito, Dios usó fue a Moisés. ¿Y sabe qué idioma hablaba Moisés? El idioma egipcio. ¿Ah? El coito. Bueno, ¿y sabe qué idioma hablaban los judíos? El coito, idioma egipcio. ¿Por qué? Vivieron 430 años allá, en Egipto. ¿Cómo la ven? ¿Vamos bien o no? Bueno, el idioma hebreo vino después de una mezcla de idiomas y ahí es como parte de cultura general que les hablo. Pero lo que yo me quiero enfocar es porque vino a los suyos. Dios formó ese pueblo no por mérito, sino porque quería sacar un pueblo a decirle, quiero que todo el mundo vea una cultura, un estilo de vida que ellos hasta hoy adoran a un solo Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy, hermano. Una cultura monoteísta. Y que como creyentes, nosotros también creemos en un Dios uno, manifestado en Padre, Espíritu Santo, uno solo. ¿Cómo vamos? Para dejar el resto de dioses y el resto, por eso el problema hay veces de la iglesia cristiana que viene contaminado de adorar un poco de ídolos y llega a la iglesia cristiana y ya también comienza a ser fan de hombres y los ídolos se vuelven hombres, que yo sigo a fulano de tal, yo hasta hoy yo solamente sigo a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿A quién sigue usted? ¿A quién seguimos nosotros? Alabe lo que Él vive entonces. Nadie más, nadie. Pero cuando comienza con los enredos, hermano, hasta en la teología, yo soy de, un ejemplo, Martín Lutero, Calvino, que Espurio, yo soy de Cristo. Y ya hoy nombran a los famosos del YouTube, es que yo soy de Julano, todos somos de Cristo. Si no está clara su teología o su cristología, hay problemas. Porque la puerta, ¿quién es? El camino, ¿quién es? ¿Quién nos redime? Porque Cristo es el que nos lleva al Padre. No hay otro camino. Alaba lo que Él vive en esta. Entonces, viene a los judíos, y le expliqué por eso ese contexto histórico. ¿Por qué no lo recibieron? Porque ellos estaban esperando a Dios, sí. En Isaías estaba profetizado que iba a venir Emanuel. ¿Con quién? Con nosotros, Emanuel. Pero ellos estaban esperando el nombre Emanuel que viniera, pero Dios dijo no se llamaría Emanuel, sino ¿cómo? ¿Qué le dijo en Lucas 1 el ángel a María? ¿Cómo le iban a llamar? Jesús. Pero nos dijeron que era Emanuel. Ese no es mala señal. Como cuando el Espíritu Santo en la madrugada, hermano, no sabíamos, yo sabía que si yo me estaba en embarazo por la fe, ella también lo sabía por la fe. No habíamos ido al médico, ni el proceso ese que hacen, ¿cierto? No sabíamos si era hombre, mujer, etcétera. Pues recuerdo una madrugada que me levanto a hacer mi devocional. No iba a orar ni por eso, hermano, me iba a arrodillar apenas, a arrodillar cuando el Espíritu Santo va a ser mujer y se va a llamar Micaela. Y yo, ¿cómo? De una me fui por donde Xiomi. Xiomi, va a ser mujer y se va a llamar Micaela. Y esa me ganó. Pues sí, yo ya sabía. Pero Micaela es en hebreo. En español o en italiano, Miguela, pero en inglés es Michelle, lo mismo. ¿Cómo la ve? Y pusimos el más bonito en inglés, Michelle. Y era la misma Micaela. Y etcétera, etcétera.
Entonces, cuando no se conoce el contexto, que le van a poner Emanuel, que Dios por nosotros, y cuando aparece el ángel que es Jesús, pues que, hermano, ojalá me ayuden a buscar el versículo, que Jesús heredó el nombre del Padre. ¿Cómo la ve? Y por eso Jesús es un derivado también de Jehová. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Y sabe a quién le ponían ese derivado de yo soy? Cuando en Éxodo, ¿qué dijo Dios a Moisés? ¿Usted quién es? Yo soy. Y por eso lo crucificaron, porque él decía, yo soy. La ignorancia es cosa seria, ¿sí o no? Y no lo aceptaron. Porque no lo aceptaron ni como hijo ni como Dios, no lo aceptaron. Le dijeron blasfemo y solamente dijo, mi Padre que está en los cielos. Ninguno nombraba a Dios como Padre, porque ellos lo tenían como Yahweh, Jehová, no lo nombraban. Por eso Jehová es Dios. Amén. Y él dijo, vine a hacer la voluntad de mi Padre, mi Padre y mi Padre. Por eso tú y yo tenemos un Padre. Y Jesús vino a conectarnos ¿con quién? Con nuestro Padre. Con nuestro Padre. Amén. Bueno, amén. Gloria a Dios. Alaba. Entonces, bienvenido yo. Pórtese bien, pues. Bienvenido. Listo. Entonces, ¿qué es lo suyo? ¿Por qué no le reciben? Número uno, por eso. No lo aceptan ni como Salvador, ni como Dios, ni como Redentor. Y número 3, ¿por qué no? Por el nombre y por el carácter. Porque ellos estaban esperando un Mesías violento. ¿Qué esperaban? Un Mesías violento. ¿Cómo fue Moisés cuando fue a sacarlos de Egipto? Él fue ¿con qué? Fue con poder. ¿No ha leído la historia, pues? Esas plagas fueron violentas, ¿sí o no? Ay, hermano, entonces va a venir como Moisés. Por eso en Mateo 16 dice, unos dicen que eres Elías, otro que Julano, otro Perano. Bueno, ¿qué era Elías? Y Elías cuando oraba, ¿qué pasaba? ¿Qué descendía? ¡Fuego! Entonces estábamos esperando un Elías que consuma a estos romanos. Lo estaban esperando. O estaban esperando un David. ¿Qué hizo David? Saúl mató a David a 10,000. Hermano, ese era un matón bravo. ¿Por qué cree que Dios le dijo que no hiciera el templo? ¿Por qué? ¿Cómo estaba la mano de él? Llenas, hermano, ese mató a miles, millones. Entonces estaban esperando ¿a qué? A un matón. Pero como le salió la señal mala, ¡amen a su enemigo! No, este no era. ¡Amen! Si le pegan una mejilla, ¿qué? No, peor, este no era. Mala señal. Porque esperaban violencia, destrucción. Y Dios dice, no, amen a su prójimo como a sí mismo. No, peor. Por eso a lo suyo vino, por el problema del nombre y el carácter, no violencia. Por eso el Señor dice, los violentos arrebatan el reino y no es violenta física. La violencia es la determinación de agradar a un Dios amoroso y que quiere demostrar su amor a la humanidad. Alaba lo que él dice. Entonces, el modelo sí son los judíos por su celo. ¿Por qué? Ellos no adoran a otro Dios, no. Los templos judíos hasta hoy no tienen ídolos. Los judíos no adoran hombres, no siguen hombres. Ellos adoran a Dios. ¿Qué? Dios endureció el corazón de ellos para extender la fe a nosotros. Amén. Y también lo dice la palabra, que Dios lo endureció para extender la fe al resto del mundo. Por eso dice Juan 4:24 que la salvación viene, o Juan 4:23. Ahí cerquitica, vamos a leerlo ahí. Cerquitica, Juan 4. Dice ahí el verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación ¿de dónde viene?
judíos. Entonces, voy a tener, cuando nombran la palabra hebreo, los que saltaron al otro lado del charco, pero en esta cultura, el siglo XXI, hebreo es el idioma de ellos. Amén. Y no es que sea el mejor idioma del mundo, no, porque ¿quién creó los idiomas? Dios. ¿A dónde los dio? En Génesis, Torre de Babel. Babel significa confusión, confusión de idiomas. Dios entiende nuestro español. Aunque hablamos mal español, lo entiende. Hermano, yo me pongo hermano, el español, si uno me pone a estudiar español, uno dice, no sé leer mi lengua ni hablar mi lengua. Porque el español es muy complicado. Hablemos de Latinoamérica. A Latinoamérica es conocido como habla ¿qué? Hispana. Pero vaya usted con el término de aquí de Colombia, Argentina, a Venezuela, a Cuba, a ver si nos entendemos. ¿Ah? Pásame, ayer estaba hablando y un hombre decía que aguacate en español. Vaya, pida un aguacate en México o en Argentina. ¿Y eso qué es? Eso se llama otra cosa. Y si hablamos en Venezuela, también. Ve cómo se le dice a la papaya, hermana o hermano, a papaya. Lechosa. Ay, Dios mío. Deme una papaya. ¿Eso qué? No, soy lechosa, papá. Y es español. ¿Y con qué le quiero decir esto? Que el problema del idioma, más que el idioma, es entender lo que Dios nos quiere hablar a nosotros. Por eso dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes. ¿Y cuál es el entendimiento? Que los judíos nos salvan, su idioma nos salva, su cultura nos salva. Lo que salva es poner la fe en Jesús, el Hijo de Dios que ellos rechazaron. Por eso estamos aquí reunidos por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Alabe lo que Él vive. Claro. Y lo aclara en el verso 12, léalo y verá. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. Aquí, hermano, nos da una claridad poderosa. Número 1 de la palabra hijo, que aunque usted a mí nos engendró un hombre de sangre y carne, por la fe en Jesús, Dios nos da potestad de ser sus hijos. ¿Dios nos engendró? No. Entonces solo por la fe en Cristo nos da la potestad de ser sus hijos y cambia nuestra naturaleza. Qué belleza, ¿no? Por eso, mi amado, aquí es donde es el milagro y la gente. ¿Por qué le digo esto? Porque la teología de los testigos de Jehová, ellos dicen que Cristo vino a la tierra cuando María lo parió. Y por eso la religión tradicional dice que es el Hijo, María es la madre de Dios. Y por eso el Día de la Madre la consagraron como reina del cielo por encima de Dios, por la ignorancia. Pero en la parte teológica, no, eso no puede ser así. Porque María es como usted y como yo. Tuvo un día de nacimiento. Se llama finito. ¿Cómo se llama? Finito es un día de origen. Igual los ángeles tienen un día de origen. Se llama finito. Y lo comprobamos cuando Dios creó al lucero de la mañana. Tuvo un día de origen, que Dios lo creó. Pero Dios no lo creó nadie. Él es antes de todo y existe eternamente y para siempre. Alábalo. Aleluya. Y Filipenses, ¿cómo vamos hoy? ¿A cuánto nos ha hablado Dios hoy? ¿Por qué le debo enseñar ello? Porque a nosotros, como al pueblo de Israel, estamos adorando a un Dios que apenas estamos conociendo. ¿Apenas lo estamos?
¿Por qué dice que lo estamos conociendo? Porque el pueblo de Israel, el libro de Génesis, fue escrito por un hombre llamado Moisés. ¿Dónde estaba Moisés? Habían salido del desierto, 430 años esclavos. ¿Qué cultura tenía Moisés y el pueblo de Israel? Egipcia. ¿Qué lengua hablaban? El coito. Y venían de ver cómo adoraban, ¿qué? Imágenes. Por eso las 10 plagas son 10 ídolos egipcios. ¿Qué son las 10 plagas? 10 ídolos. Y Dios dice que los ídolos serán destruidos y los ídolos se volverán en contra de ellos. Por eso cuando la gente adora ídolos, el ídolo se le devuelve. ¿Por qué? Porque ese mismo ídolo lo va a matar, mejor dicho. Pero en cambio nuestro Dios es vida. Amén. Bueno, y Dios le habla a Moisés, por eso los primeros 5 libros de la Biblia se llaman Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que se llama la Torá. ¿Cómo se llama? La Torá, que significa ley o instrucción. ¿Cómo se llama? Entonces Dios, ¿qué quiso? Instruir a un pueblo ignorante que no le conoce y decirle: yo creé todo, todo lo creé todo, creé los cielos, la tierra, creé al hombre y lo creé con una estructura, hice 7 días. Es que en la eternidad no hay días, los días son para aquí lo físico, porque dice ahí lo que leímos en Génesis 2:3, que Dios reposó, descansó. Dios no se cansa. ¿Dios qué? No se cansa. ¿De qué va a cansarse Él no tiene cuerpo, sino que es celestial, y lo celestial ni duerme? Por eso la canción no se duerme el que me guarda. Por eso Dios no sufre cansancio, ni que no le contesto, no, está dispuesto a toda hora, no se cansa. Entonces, ¿por qué dice que reposó? Porque Él tenía un proyecto con este mundo y el proyecto lo cumplió en ese día 7. Lo que significa, ¿y qué descansó? Ya hice lo que iba a hacer y lo hice bueno. Y lo bendigo, bueno en gran manera. ¿Estamos o no? Como cuando usted va a hacer el almuerzo, usted está pensando, ve que vamos a almorzar, pero en el transcurso del día de que proyecto al otro día, y más que todo se hace como en cumpleaños, ¿no? ¿Qué vamos a hacer de comida? Y se planea algo bueno, ¿no? Entonces usted ya llega el cumpleaños, que compra la torta, compra todos los ingredientes, y todos esos ingredientes que hace después los une, trabaja bastante, y cuando está la comida, ahora sí descanse a comer. Mientras que lo está haciendo no descansa, hasta que eso hirva todos los, ¿cierto? Pero viene el descanso cuando todo se ejecuta, a comer, el descanso. Entonces en este caso Dios descansó de su proyecto que tenía planeado para este mundo. ¿Qué nos enseña? Que Dios es un Dios de orden, un Dios de propósitos, que todo lo hace, hermano, específicamente. Luz, tinieblas, las lumbreras con algo específico que alumbren, y las estrellas que alumbren, y como adornar los cielos por su palabra. Y lo que quería enseñar a ese pueblo es que Él es el único Dios creador de todo, y que dejó el referente y le llevé a un pueblo porque Dios quiere que aprendamos un estilo de vida. ¿Y cuál es ese estilo de vida? Que creamos en un solo Dios, que le temamos, le sirvamos y le obedezcamos hasta el día de hoy. Ese pueblo no lo entendió. ¿Por qué? Porque tiene una cultura esclava. ¿Cuál es tu cultura? 430 años de esclavos. Estaban acostumbrados a recibir ¿qué? Órdenes. Y Dios los saca a libertad. Y ese Moisés, ¿para dónde nos va a llevar? Los egipcios nos daban agua y comida. Nos daban garrote, pero teníamos agua, comida y techo. Y en el desierto éramos libres. ¿Queremos volver a dónde? A esclavos. Hay una película, hermano, de la vida real, en la época de la esclavitud, y comenzó la transición de la libertad a los afros o africanos. Llegaron a la libertad, llegó la ley, dijo: el día tal del año tal, todos libértenlos por ley. ¿Y sabe a qué hacían los amos? Le soltaban las cadenas y todos son libres. Y ellos allí, ¿para dónde vamos a pegar?
¿Y qué vamos a hacer? Déjeme quedarme aquí. Fueron esclavos como 100 años más o 200 años más. ¿Por qué? No sabían qué hacer con la libertad. ¿Pasará lo mismo en la iglesia? Cristo nos hizo libres. Pero ¿cuántos tienen libertad en Cristo? Porque no conocen una vida en libertad. Y para eso vino el Espíritu Santo, para llevarnos a la libertad gloriosa de amar, honrar y respetar a Dios, libres con propósito, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y yo nunca terminaré de enseñar, porque esto, hermano, uno puede, después seguiré. Amén. Pero sí concluyo con, según Filipenses 2:5, hablando de los idiomas y hablando de Cristo y que se hizo hijo, y como usted y yo que somos hijos de Dios. Qué privilegio, ¿no? Entonces no hay gente que dice, yo soy del apellido tal. No, ¿cómo se sienten ellos? Qué pena, Dios no sabe quién soy yo. Yo soy del apellido Pepinito. Me siento orgulloso de mi apellido Pepinito. Y nosotros somos hijos de Dios, el dueño de todo. ¿El dueño de qué? Entonces, mentalidad de esclavo. Le voy a leer, pues, voy a leerlo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿qué? Cristo, el cual siendo en forma de ¿qué? De Dios, no estimó el ser igual a ¿quién? Como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, que la palabra en hebreos es doulos, uno que se hace esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, tomó la decisión de humillarse, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios, ¿qué hizo? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que ¿qué? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso Dios entiende nuestra lengua. ¿Quién nos la dio? Porque los judíos mesiánicos manipulan a la gente diciendo que el idioma santo solamente es el hebreo, pero los idiomas santos son todos. ¿Quién los dio? Pues Dios dio todos los idiomas, todos, toda lengua. Ahí está tu idioma y el mío. Amén. Aunque no sepamos hablar español muy bien, Él nos entiende como el niño, la niña que balbucea, y el papá sabe lo que quiere decir. Hasta los mudos Dios los entiende. Así de sencillo. Porque aún más que las palabras, Dios mira ¿qué? El corazón. Entonces, terminando esta enseñanza, mis amados, el sentir de Cristo se hizo modelo de hombre, el igual a Dios, y lo que hizo Jesús es hacer la voluntad del Padre, respetuoso al Padre. No hacía nada que el Padre no le dijera que hiciera. No hacía nada. Aun cuando María, el primer milagro en la boda de Canaán, le dice María, se acabó el vino. Y le dijo, mujer, ¿no ha llegado qué? No ha llegado mi hora. ¿Qué sigue usted? ¿Por qué se va a adelantar? Va a hacer milagros. No ha llegado mi hora. Pero como Jesús es bueno, porque ella dijo una palabra: hagan lo que Él les diga. María misma, lea el Evangelio de Lucas, hermano, el milagro de las bodas. Ella dijo, hagan lo que Él les diga, porque ella también estaba sometida a Él. Tremendo, hermano. Entonces dijo, traigan vasijas, échenle agua, y hizo el milagro del vino. Y por eso el maestro Sala dijo, ¿por qué trajeron el mejor vino al final? Vino nuevo. Porque un ejemplo de una fiesta, en esa época no había neveras. Entonces vamos al contexto histórico. Si uno hace un juguito para una fiesta de matrimonio y van a ir 300 personas, ¿usted cuándo hace ese jugo? ¿O lo hace en la fiesta ya? ¿Cuánto se demora? Entonces no hay nevera, no hay hielo. Estaban las vasijas de barro y en un desierto, hermano. Entonces hicieron el jugo 3 horas antes de la fiesta, a la hora. Venga tu reino,
La Iglesia Cristiana Venga tu Reino presentó su programa Venga tu Reino. Bajo la dirección de los pastores Julio César y Xiomara de Satizábal. Iglesia Venga tu Reino, estableciendo el reino de Dios en el eje cafetero. La Iglesia Venga tu Reino te invita a sus reuniones presenciales de domingo con nuevo horario. La cita será a partir de las 8:30 de la mañana en el barrio Versalles, calle 50, número 27 a 15. Con adoraciones, alabanzas, la poderosa palabra de Dios. Cuando dice mi presencia te dará descanso. Por mucho que tengas que hacer, no habrá estrés. Por mucho que tengas que hacer, no habrá opresión y angustia, porque el descanso de Dios estará con nosotros. Te esperamos con toda tu familia. Iglesia Venga tu Reino y sus pastores Julio César y Xiomara de Satizábal tienen el honor de invitarte.